Tras más de 10 años de mantenerse alejada del ojo público, Adela Noriega regresa con fuerza, generando un gran revuelo. Reconocida por sus papeles inolvidables en Quinceañera y María Isabel, la actriz desapareció misteriosamente en 2008. Sin embargo, recientes especulaciones han desatado un renovado interés en su vida personal y profesional. ¿Se casó en secreto con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari? ¿Tuvieron un hijo juntos? ¿Qué ocurrió realmente tras su inesperado retiro de la escena pública? Hoy desvelaremos detalles sorprendentes de la vida de esta enigmática actriz. Adela Noriega, cuyo nombre completo es Adela Amalia Noriega Méndez, nació en la Ciudad de México el 24 de octubre de 1969. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó a una edad muy temprana, cuando un cazatalentos la descubrió a los 12 años mientras paseaba con su madre. Rápidamente se convirtió en un rostro familiar en los comerciales de televisión y en videos musicales, destacando en producciones como Corazón de Fresa, de Lucía Méndez, y Palabra de Honor, de Luis Miguel. Este inicio fulgurante marcó el comienzo de una carrera que la catapultaría al estrellato en el mundo de las telenovelas. El talento y la belleza innegables de Adela no pasaron desapercibidos para productores y directores, quienes pronto le ofrecieron papeles importantes. Su primera gran oportunidad llegó con la miniserie Yesenia en 1987, seguida del éxito rotundo de Quinceañera, la primera telenovela diseñada específicamente para un público juvenil. Este proyecto marcó un antes y un después en la televisión mexicana, al ser considerada una de las 10 telenovelas más influyentes de América Latina. En 1988 continuó consolidando su carrera con Dulce Desafío, acumulando éxitos a finales de los años 80 y principios de los 90. A pesar de su creciente popularidad, Adela tomó una decisión audaz en 1992, mudarse a Estados Unidos para unirse a Telemundo. Este movimiento la colocó en la lista negra de Televisa, la mayor cadena de medios de México. Sin embargo, su regreso en 1997 fue triunfal, firmando un contrato millonario por 6 años con Televisa. Su primer proyecto en esta nueva etapa fue María Isabel, donde interpretó a una joven indígena. Este papel rompió barreras al visibilizar la diversidad étnica del país y las luchas de las comunidades indígenas, consolidando aún más su legado. Fue durante este periodo, en la cúspide de su fama, que Adela cruzó caminos con Carlos Salinas de Gortari, quien entonces ostentaba el cargo de presidente de México. Salinas, una figura controversial y poderosa, era conocido tanto por su influencia política como por los rumores que rodeaban su administración. En esa época, el gobierno mexicano invertía cuantiosas sumas en publicidad dentro de los programas de Televisa, asegurando una cobertura mediática favorable y minimizando las críticas hacia el presidente y su gabinete. Uno de los rumores más persistentes sobre Salinas fue la existencia de un fondo secreto conocido como el Fondo Niña, que supuestamente manejaba cerca de $200 millones al mes. Estos recursos se distribuían entre aliados políticos, empresarios, periodistas y dueños de medios, fortaleciendo los vínculos entre la política y los medios de comunicación. En este contexto, Salinas desarrolló un interés especial por Adela Noriega, quien para entonces ya era una de las estrellas más cotizadas de Televisa. A pesar de estar casado con Cecilia Ocelli, primera dama de México, Salinas no ocultó su fascinación por Adela, asegurándose de que apareciera en proyectos destacados. Aunque su relación se mantuvo en secreto, fuentes cercanas a ambos confirman que fue un vínculo real, aunque discreto. Mientras tanto, Adela continuaba brillando en las telenovelas, protagonizando producciones exitosas y acumulando una considerable fortuna. Los rumores sobre un hijo entre Adela y el expresidente comenzaron a surgir, añadiendo un nuevo matiz de misterio a su vida personal. Con el paso de los años, este supuesto hijo y la relación de Adela con Salinas se convirtieron en temas recurrentes de especulación. Aunque la actriz se mantuvo al margen de estas conversaciones,
Su ausencia prolongada del ámbito público alimentó aún más las teorías sobre su vida privada. Su retiro repentino y la falta de explicaciones claras siguen siendo un enigma para sus seguidores, quienes continúan fascinados por su legado y la intriga que rodea su figura. Sin embargo, una imagen privada emergió eventualmente, mostrando una escena hogareña con un pequeño. La fotografía desató una ola de especulaciones, y varios medios insinuaron que el niño tenía un notable parecido con Salinas, llegando incluso a plantear la posibilidad de que el menor pudiera ser el renombrado cantante Peso Pluma. Con el paso de los años, mientras algunos defendían tanto a Adela como a Salinas, argumentando que la autenticidad de la foto era cuestionable, el daño ya estaba hecho. Este escándalo dejó una profunda huella en la carrera de Adela, quien después de la controversia desapareció del panorama público por largo tiempo. Hasta la fecha, el misterio que rodea la imagen y los rumores continúa alimentando las conversaciones. La polémica relacionada con Adela Noriega, Carlos Salinas y Luis Miguel se intensificó aún más cuando surgió otro detalle asombroso. Se llegó a especular que Salinas tuvo un papel clave en la misteriosa desaparición de El Sol de México, durante el punto más alto de su popularidad. En aquella época, Luis Miguel era una sensación mundial, y sus caminos se cruzaron con Adela cuando ella apareció en su video musical de 1984 para Palabra de Honor. Según se informó, Luis Miguel desembolsó 80,000 pesos para que Adela fuera la protagonista del video. Aunque su vínculo sentimental había comenzado mucho antes, su conexión romántica siguió vigente durante varios años. Sin embargo, fue durante la grabación del video que la relación entre ambos se volvió más evidente. Carlos Salinas, quien ya tenía un profundo interés por Adela, no veía con buenos ojos la relación que mantenía con Luis Miguel. Se dice que tomó medidas drásticas para separar a la pareja. Según los rumores, el expresidente, conocido por su carácter posesivo, no toleraba que Luis Miguel siguiera siendo parte de la vida de Adela, y decidió intervenir personalmente. Mientras las habladurías crecían, un usuario en redes sociales compartió una inquietante anécdota. Según su relato, un estilista que había trabajado para diversos mandatarios afirmó conocer la magnitud del conflicto. Este estilista, cercano a la élite política, aseguraba tener fotografías con figuras prominentes, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. El estilista también narró una historia escalofriante. Aparentemente, el verdadero Luis Miguel ya no estaba entre nosotros y yacía sepultado bajo una bandera en la residencia oficial de Los Pinos. Esto implicaba que la figura pública que reapareció posteriormente era una persona completamente distinta. En 1989, Carlos Salinas organizó un espectáculo privado para el cumpleaños número 15 de su hija. El evento contó con una presentación exclusiva del ídolo juvenil de la época, Luis Miguel, quien cantó durante 1 hora solo para la hija de Salinas y unos 300 invitados selectos. Aunque este gesto fue percibido como una muestra de cariño hacia su hija, algunos rumores sugerían que detrás del lujo se escondía una intención más personal: eliminar definitivamente la presencia de Luis Miguel y acercarse más a Adela Noriega. Existen diferentes versiones sobre lo que realmente ocurrió con Luis Miguel. Algunas teorías señalan que Salinas no solo sentía celos de la relación entre Adela y el cantante, sino que también buscaba tener un control total sobre la situación. En este contexto, se rumora que un doble habría asumido la identidad de Luis Miguel, heredando incluso su fortuna, lo que añadió un nivel adicional de misterio a la situación. Según susurros en la industria, algunos cercanos conocían la verdad. Una mujer originaria de Manzanillo, Colima, quien había tenido una relación cercana con Luis Miguel, relató un encuentro particularmente inquietante. Ella aseguró que, tras algún tiempo sin verlo, al reencontrarlo, el cantante actuó como si no la conociera, a pesar de su anterior cercanía. Convencida, afirmó que el hombre con el que se cruzó no era el mismo Luis Miguel que había conocido. Otra fuente:
un músico llamado Omar, quien trabajó con artistas destacados como Ana Gabriel, Daniela Romo, Mijares y Emanuel, también compartió sus observaciones. Según él, había notado cambios significativos en el cantante, quien ahora parecía una persona completamente distinta. Este enigma se convirtió en un tema ampliamente debatido, dejando a muchos preguntándose si el Luis Miguel que el público veía era el verdadero o un impostor. Incluso surgieron rumores sobre transformaciones físicas en el artista, incluyendo el tamaño de sus manos, que algunos afirmaron eran notablemente más grandes que las originales. Otras versiones del relato sugerían un giro más dramático en los hechos, señalando que Luis Miguel había sido violentamente agredido, lo que lo habría llevado a terminar su relación con Adela Noriega. Sin embargo, el cantante nunca confirmó ni comentó estos rumores, prefiriendo llevar una vida personal muy reservada. En cuanto a la especulación sobre la mano, quienes abordaron el tema argumentaban que la mano del nuevo Luis Miguel realmente parecía más grande que la de antes, si es que realmente se podía considerar a esa persona la misma. Durante este tiempo, la repentina desaparición de Adela Noriega del ojo público generó muchas interrogantes. Ella había estado en la cima de su carrera y, sin embargo, parecía desvanecerse de la atención mediática de repente. Algunos especulaban que Carlos Salinas de Gortari había orquestado su retiro para protegerla de la exposición indeseada. Según esta teoría, Salinas quería mantenerla alejada de los medios y evitar investigaciones sobre su vida privada, especialmente en lo relacionado con su vínculo con él. También circulaba el rumor de que ciertos periodistas y medios de comunicación habían recibido grandes sumas de dinero para desacreditar al presidente y difundir rumores, utilizando a Adela Noriega como un simple chivo expiatorio en un esquema mucho más grande. Esta situación misteriosa coincidió con la decisión de Visa de censurar a Adela Noriega, bloqueándola después de un tiempo. Pero finalmente, con la calma mediática, la cadena parecía haberle perdonado. Eventualmente, Adela regresó a trabajar con la familia Azcárraga, reanudando su carrera en la empresa después de un período de exilio. Tras años de silencio, Adela Noriega reapareció en 1999 para una entrevista con Cristina Saralegui. Como se esperaba, negó rotundamente cualquier relación romántica con Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, y rechazó las especulaciones sobre su conexión con él. Adela explicó lo difícil que fue cuando los medios comenzaron a afirmar que había tenido un hijo con Salinas. Incluso los tabloides inventaron no uno, sino 2 hijos, creando toda una narrativa en torno a su vínculo con el presidente. No soy el tipo de persona que se deja atrapar por los chismes, comentó Adela durante la entrevista. No soy de las que buscan escándalos. La verdad es que conocí a Carlos Salinas de Gortari como todo el mundo, por la televisión, los periódicos y las revistas, pero eso es todo. No me embaracé de él, como algunos han dicho. La vida de Adela no había sido fácil. Desde joven enfrentó una tragedia personal inmensa con la pérdida de su padre cuando era apenas una adolescente, seguida de la muerte de su madre a causa del cáncer. Estos eventos dejaron cicatrices emocionales profundas. A pesar de haber negado públicamente cualquier conexión romántica con el expresidente, su credibilidad se vio severamente afectada y los rumores sobre su vida siguieron circulando. En 2001, Adela regresó a la televisión con Primavera, que Islas, donde su interpretación del papel principal femenino le valió un premio televisivo y numerosos elogios. Su actuación fue muy aclamada, marcando su regreso de manera espectacular. En 2003, asumió otro papel importante protagonizando Amor Real, un drama histórico ambientado a mediados del siglo XIX. La telenovela, que trataba sobre los conflictos y revueltas tras la independencia de México, cautivó a la audiencia con su apasionante trama y sólidas interpretaciones. La serie se convirtió rápidamente en un éxito en México, logrando impresionantes índices de audiencia. Solo 3 meses después de su emisión inicial, Amor Real
fue retransmitida en enero de 2004 en la cadena Univisión en Estados Unidos, donde no solo mantuvo su popularidad, sino que superó a algunas de las principales cadenas de habla inglesa en términos de audiencia. El éxito del programa continuó y hizo historia al convertirse en la primera telenovela en ser lanzada en DVD con subtítulos en inglés. En 2005, Adela Noriega protagonizó La esposa virgen junto a Jorge Salinas. Luego, a principios de 2008, regresó nuevamente a la televisión, esta vez como la protagonista de Fuego en la Sangre, una adaptación mexicana de la telenovela colombiana Aguas Claras. El programa recibió críticas positivas y fue bien recibido tanto en México como en Estados Unidos. Obteniendo un considerable éxito, sin embargo, a pesar de los elogios y la popularidad del programa, el regreso de Adela no logró alcanzar la misma magnitud de éxito que había disfrutado a finales de los años 80 y principios de los 90. Lamentablemente, con el paso del tiempo y a pesar de su éxito continuo, los medios siguieron insistiendo en los viejos rumores sobre su relación con el expresidente mexicano Carlos Salinas. Este escándalo continuó siendo uno de los temas más comentados tanto en México como en Estados Unidos. En lugar de desvanecerse, surgieron nuevos rumores, uno de los cuales sugería que uno de los hijos que se decía que Adela había tenido con Salinas, apodado Chupacabra por los medios, era en realidad el conocido cantante de corridos Peso Pluma. Se rumoreaba que, con el respaldo de Salinas, Peso Pluma había alcanzado la fama a través de las redes sociales, y algunos incluso especulaban que él era hijo de Adela Noriega, lo que alimentaba aún más la especulación sobre su vida personal. Años más tarde, se sugeriría que había múltiples razones detrás de la decisión de Adela Noriega de alejarse de la televisión y de la industria del entretenimiento. El periodista Herman informó que, después de su papel en Fuego en la Sangre, la última telenovela en la que participó, Noriega enfrentó duras críticas. Muchos decían que ya no se parecía a la joven estrella que había conquistado el corazón de México con sus actuaciones en sus primeros años. Adela siempre había sido conocida por exigir papeles protagónicos, pero se mantenía firme en rechazar roles como el de madre villana o aquellos típicamente vistos en los melodramas promovidos por las cadenas. La presión por mantener altos índices de audiencia era inmensa, y algunos sentían que el auge de su carrera ya estaba detrás de ella. Esta fue una de las razones por las que muchos especularon sobre su repentina desaparición del foco mediático, aunque no era la única explicación. Lo que realmente cautivó la atención del público fue la supuesta manipulación por parte del expresidente Carlos Salinas. Se rumoraba ampliamente que él había ocultado a su familia del público, retirando efectivamente a Adela de la luz pública para mantenerla fuera del alcance de los medios y lejos de los ojos curiosos de los críticos. En 2024, se difundió la noticia de que Adela Noriega regresaría a las telenovelas, y sus fanáticos, a pesar de los años que habían pasado, estaban emocionados y ansiosos por su regreso. Se despertó una nueva emoción en torno a la idea de verla nuevamente en pantalla. Los productores que durante mucho tiempo habían admirado su trabajo estaban igualmente emocionados ante la posibilidad de trabajar de nuevo con la actriz mexicana. A principios de agosto, se confirmó que Adela regresaría a la actuación para un proyecto de Netflix, posiblemente un remake de la telenovela Mujer de Gay. Junto con este anuncio, surgieron numerosos rumores sobre su pasado, incluyendo su supuesto romance con Luis Miguel, la misteriosa desaparición del cantante relacionada con el expresidente Carlos Salinas y la supuesta razón detrás del retiro de Adela, su decisión de alejarse del foco público para cuidar a sus dos hijos. La narrativa en torno a Carlos Salinas, largo tiempo definida por su reputación controvertida, resurgió. Era bien sabido que su notoriedad había sido moldeada por sus acciones y la sombra de su pasado. Un escalofriante incidente de su infancia, ocurrido el 18 de diciembre de 1951, se convirtió en parte de su oscura historia.
Los residentes de la calle Palenque, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, escucharon un disparo proveniente de la casa número 425. El joven Carlos Salinas, junto con sus hermanos Raúl Salinas y Gustavo Rodolfo Zapata, estuvo involucrado en un trágico incidente que llevó a la muerte de una joven llamada Manuela, quien trabajaba como sirvienta en su hogar. Los niños, no mayores que en ese entonces, admitieron con orgullo haberle quitado la vida con un arma de fuego, un trágico acto que dejó una marca perdurable en su historia. Las autoridades luego descubrieron el arma en la casa, y la trayectoria de la bala sugirió que el disparo fatal había sido realizado desde el pasillo. En su declaración, Margarita, la madre de Carlos y Raúl Salinas, explicó que, alrededor de las 11 de la mañana, había decidido salir a hacer algunos mandados, dejando a sus hijos en casa bajo el cuidado de Manuela, su sirvienta. Cuando regresó aproximadamente 1 hora y media después, fue recibida por los vecinos preocupados, quienes le informaron que algo grave había sucedido. La policía ya estaba en el lugar y no la dejó entrar en su propia vivienda. Más tarde, Margarita reveló que el arma de fuego utilizada en el trágico incidente pertenecía a su esposo Raúl Salinas Lozano y que estaba guardada en un armario donde, según creía, sus hijos debían haberla encontrado y manipulado de manera imprudente. Cuando se interrogó a Carlos Salinas de Gortari sobre los hechos, respondió sin dudar, afirmando con orgullo que había sido él quien había acabado con la vida de Manuela. Se describió a sí mismo como un héroe y explicó que él y su hermano, junto con un amigo, habían estado jugando con el rifle mientras Manuela, la sirvienta, se ocupaba de limpiar la casa. Este aterrador relato fue posteriormente dramatizado en una serie que recreó el trágico momento. Se señaló que el rifle pertenecía al padre de Carlos, Raúl Salinas, ese mismo niño quien habló tan desinhibidamente sobre el incidente, luego llegaría a ser presidente de México. La presidencia de Carlos Salinas de Gortari quedó marcada para siempre por acusaciones de fraude electoral, particularmente en relación con las controvertidas elecciones de 1988. Su reputación de tácticas maquiavélicas lo acompañó desde sus primeros años, por lo que cuando surgieron rumores sobre su relación con la actriz Adela Noriega, parecieron demasiado plausibles para muchos. Tras dejar el cargo, Salinas abandonó México y solicitó la ciudadanía española, la cual le fue otorgada. Desde entonces, ha vivido en Europa durante varios años. Este movimiento avivó aún más las llamas de las acusaciones sobre el presunto fraude. ¿Era cierto o simplemente otra conspiración? A principios de diciembre de 2024, el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari volvió a la vida pública durante una aparición en un podcast donde habló sobre la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Salinas se presentó como una persona retirada, refiriéndose a sí mismo como desempleado y expresando su descontento por la cancelación de las pensiones para los expresidentes. Aunque no mencionó directamente al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, sugirió que el cambio en la política se debía a que alguien le había recortado su pensión presidencial, que según Salinas ascendía a 42 millones de pesos al año. Mi nombre es Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque estoy retirado, ahora ya que alguien nos quitó las pensiones, declaró durante la entrevista. Sus comentarios generaron una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que muchos expresidentes viven fuera de México y no habían solicitado formalmente sus pensiones. Sin embargo, agregó que si Salinas lo solicitaba, le otorgaría una pensión de bienestar. Mientras el debate sobre las pensiones acaparaba los titulares, otro rumor de larga data comenzó a resurgir en los medios. Se volvió a hablar de la relación entre Carlos Salinas de Gortari y la actriz Adela Noriega, con algunos medios etiquetando nuevamente a Noriega como la amante del expresidente. La situación en torno a la repentina desaparición de Adela de la vida pública seguía siendo un misterio. La versión de Shanik Berman
sobre el supuesto matrimonio entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari se convirtió en uno de los temas más discutidos. Shanique Berman ha ganado notoriedad en 2024 como una de las concursantes más destacadas en La Casa de los Famosos México, ganándose la atención por sus observaciones agudas y los detalles internos que comparte sobre diversas figuras del entretenimiento. Durante una reciente conversación con sus compañeros de concurso, Paola Durante y Adrián Marcelo, Berman opinó sobre el misterio que rodea a Adela Noriega, quien ha estado ausente de la vida pública durante años. Marcelo comenzó la discusión comentando que Noriega había sido una de las actrices más queridas de México, lo que hacía aún más desconcertante su repentina desaparición del centro de atención. Adela Noriega fue una de las actrices más queridas del espectáculo mexicano, dijo. Por eso parece tan extraño que de repente desapareciera de la vida pública. Paola Durante intervino con su propia teoría, sugiriendo que la ausencia de la actriz podría estar relacionada con una supuesta relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Con confianza, Durante afirmó, ya no la dejaron trabajar más porque está con Salinas. Berman, claramente sorprendida, rápidamente rechazó la afirmación, respondiendo, no, pero Durante no se desanimó, reafirmando su teoría. Claro que sí, incluso tiene hijos con él. La conversación despertó más intriga, ya que la especulación sobre la retirada de Noriega de la vida pública continuó circulando entre el grupo.